Bueno, pues esta tarde em, lo primero que os quiero comentar es que, bueno, aunque todos probablemente ya estáis informados, tenemos un congreso de bioética que no debéis perderos los días 23 al 25 de mayo de 2024 en Cartagena. Es el congreso de la Asociación de Bioética Fundamental y Clínica. Y nada, tenéis la información en la página web de la asociación, asociacionbioética.com. Fácil. Yo espero que todos nos podamos ver allí y que podamos, pues, compartir ideas. Hecha esta cuña publicitaria, quiero comentaros que hoy tenemos, pues, un tema que curiosamente ha suscitado una cierta confusión, yo creo, porque el título es Aspectos éticos de la arquitectura de las decisiones en salud, pero algunos se han quedado con la palabra arquitectura y igual tienen una expectativa un poco diferente. Ahora el ponente nos explicará un poquito por qué este título. Nos va a contar este tema que yo creo que es fascinante, Ramón Ortega Lozano. Ramón es doctor en filosofía de la ciencia por la Universidad Complutense y ahora mismo es profesor de bioética, es profesor de psicología de la salud, género y comunicación en la Escuela de Enfermería y Fisioterapia San Juan de Dios, la Universidad Comillas. Y bueno, estamos colaborando juntos también en una red que se llama Espacios, una red de ética y salud pública, en la que estamos pues, distintos investigadores de distintos ámbitos y que estamos en distintos proyectos y grupos de investigación, pero que hemos hecho pues, esa fusión, llamémosle así, para trabajar juntos temas de lo más variado y que bueno, pues es una red extremadamente activa y muy, muy estimulante, ¿no? Y pues Ramón es una de las piezas clave también de esa red y de la movilización de la gente en ese espacio. Yo creo que merece mucho la pena este tema, que es quizá un poco diferente de los que hemos visto en otras ocasiones aquí, porque lo que nos planteamos también es un espacio bueno, que a veces no le damos quizá suficiente importancia, que es la idea de cómo tomamos decisiones y cuáles son los factores que influyen o que afectan o que incluso pueden actuar como elementos que lanzan, ¿no? la toma de decisiones o que la frenan. Yo creo que él va a insistir más sobre todo en esos lanzadores, si se pueden llamar así, ¿no? En fin, yo creo que el tema es fascinante, abre muchas perspectivas, ahora vais a ver qué bonito lo va a plantear y nos va a dar para mucho debate. Como hoy nos acompañan además estudiantes y tal, pues este también será un tema para que enlacen con, bueno, pues con otros temas, quizá de lo que están estudiando. Así que nada, sin más, Ramón, muchísimas gracias por querer colaborar y participar en esta sesión y tienes la palabra. Pues muchísimas gracias, Lidia, especialmente para ti por la invitación a estos seminarios de investigación en bioética. Se ve bien la presentación, ¿no? Entiendo que todo está Se ve funcionando bien. perfecto, sí. Genial. Ujú. Bueno, pues y bueno, también pues agradecer a todos y a todas que están aquí pues compartiendo este espacio en el que pues efectivamente voy a hablar de aspectos éticos de la arquitectura de las decisiones en salud, que es una manera un poco a lo mejor barroca de hablar que voy a hablar de los nudge, de los pequeños empujones y del paternalismo libertario, que es el marco teórico en el que en el que están enmarcados estos conceptos, ¿no? Antes de empezar, quería hablar un poco de esta paradoja que probablemente ya conocen, la paradoja del asno de Buridán, que es un burro, un asno, ¿no? Que tiene dos montoncitos de heno, de paja, ¿no? Los montones son exactamente idénticos uno del otro y están a la misma distancia del burro. Y como el burro no sabe con cuál de ellos empezar a comer, pues termina muriendo de hambre, ¿no? Bueno, pues esta paradoja hay quien la atribuye a Jean Buridan. Nicolás Rassler es uno de ellos, ¿no? Jean Buridan fue un filósofo escolástico del siglo XVI
fue discípulo de Guillermo de Ockham, el de la navaja de Ockham, ¿no? Esa idea de que frente a dos teorías similares, la más simple probablemente es la correcta. Bueno, pues fue discípulo de él y trabajó mucho el aspecto de libre albedrío y por eso lo he querido traer aquí a colación, ¿no? Su idea era que detrás, digamos, de todas las decisiones, pues siempre se podía ponderar aquella decisión más correcta a través de la razón. También por eso es que hay quien opina que realmente esta paradoja la hicieron los detractores de Jean Buridan para criticar un poco su teoría, porque en el fondo el burro no encuentra razones para irse por un montoncito de heno u otro y por tanto termina muriendo de hambre, ¿no? Bueno, pues hoy vamos a hablar justamente de decisiones, vamos a hablar de las razones que puede haber detrás de ellas o las no razones y más bien sesgos cognitivos que a veces nos empujan en una dirección u otra y por eso es que realmente actuamos a veces de una determinada manera, pero que quizá la razón no es la que realmente está detrás de esa decisión. Como aunque no es el único ejemplo, ya Aristóteles y otras personas, pero quería traer esto porque en el fondo em, esto de la toma de decisiones, esta idea de que puede haber algo detrás de esa toma de decisiones, si existe este cuestionamiento sobre si existe realmente un libre albedrío, una verdadera deliberación, pues es un tema que ha estado vigente ya en la filosofía muchos siglos atrás, pero que ahora le vamos a dar pues ese toque más contemporáneo y es lo que voy a empezar a explicar, ¿no? Bueno, pues hablemos primero qué es un nudge. Un nudge es una palabra que viene del inglés, se traduciría al español como pequeño empujón o como codazo. Bueno, pues pequeño empujón como ese niño pequeño que está intentando subir a un tobogán y como sus brazos no son todavía lo suficientemente fuertes, no puede. Y pues vienes tú y le pegas ese pequeño empujón para que lo consiga. O también, pues, cuando el típico compañero de clase que se ha quedado dormido, ¿no? Y ves que se acerca el profesor y le pegas el codazo para despertarlo, ¿no? En ambos casos podemos anticipar que tanto el niño quería subirse al tobogán y el compañero no quería ser descubierto por el profesor de que se estaba echando una siesta, ¿no? Entonces, por eso aplicas ese pequeño empujón, ese codazo para conseguir que hagan lo que ellos quieren hacer. Claro, digamos que nosotros lo vamos a definir de una manera pues más compleja, ¿no? Digamos que en el ámbito que nos atañe, el nudge consiste en cualquier aspecto de la arquitectura de la decisión que altera predeciblemente el comportamiento de las personas en una dirección que les es beneficiosa, eso sí, sin restringirle significativamente las opciones al individuo que ha sido empujado. Es por eso que ese enfoque subyacente es el de un paternalismo libertario que más adelante explicaré con detenimiento y bueno, en el que se permite o se justifica la idea de modificar el comportamiento de una persona o de dirigirlo, ¿no? en una determinada dirección, siempre y cuando no se atente contra su libertad. Como han visto, digamos que este término se ha popularizado, ¿no? Aquí atrás estaba el libro, ¿no? De Richard Thaler y Cass Sunstein, que en el 2008 pues publican, se llama textualmente Un pequeño empujón, el impulso que necesitas para tomar las mejores decisiones en salud, dinero y felicidad. Y bueno, pues desde entonces ha hablado mucho sobre la implementación de estos nudges en el ámbito de la salud y bueno, pues se ha reflexionado sobre sus implicaciones éticas. El concepto de pequeño empujón proviene, y de ahí que haya utilizado este título tan rimbombante, ¿no? Proviene de las ciencias del comportamiento y de forma más específica de lo que es la economía del comportamiento, ¿no? Se trata de alterar el entorno para que se alteren procesos cognitivos automáticos que tenemos las personas y que pues lleven a los individuos a actuar en una dirección de tal manera que toda persona que está influyendo
indirectamente en esa toma de decisiones de otras personas, pues se le podría considerar un arquitecto de las decisiones, ¿no? Porque en el fondo lo que está pensando es cómo explotar esos sesgos cognitivos para que las personas hagan aquello que quieren hacer. Un ejemplo muy habitual en esto de los nudges se lo debemos a Doug Campbell y tiene que ver con los urinarios que están en el aeropuerto de Schiphol en Ámsterdam. Esa pequeña etiqueta de una mosca que han puesto para que los usuarios hagan buen uso de ellos. Y lo cierto es que funciona, ¿no? Se ha estudiado que consiguieron reducir un 80% las salpicaduras, ¿no? Como vemos, pues explota ese sesgo cognitivo para que la gente termine haciendo aquello que se supone que quiere hacer. Claro, la arquitectura de las decisiones no es algo nuevo, ¿no? Estamos en el mundo del marketing, de la publicidad, pues siempre ha estado presente. De hecho, basta pensar en los supermercados, ¿no? En el que te ofrecen una serie de productos y aquellos que quieren que compres o que les interesa más que sean vendidos, pues los ponen a golpe de vista, mientras que los que interesa menos, pues los ponen en las estanterías superiores o inferiores. O también pensemos en esos productos em, que queremos comprar, ¿no? Que es, pues, por ejemplo, la panadería, la charcutería, la carnicería, siempre están en el fondo de los supermercados, de tal manera que los usuarios tienen que pasar por todos los corredores y, pues, con ello probablemente llevarse algún otro producto, además del que tenían pensado, ¿no? La diferencia, digamos, entre la propuesta que hace Richard Thaler y Cass Sunstein sobre los nudge es que estos pequeños empujones deben de tener un beneficio para la persona que ha sido empujada y en el caso del marketing o de los supermercados o de las empresas de publicidad, pues obviamente empujan a las personas, pero para beneficiarse, el beneficio digamos que es para la empresa, ¿no? No tanto para los usuarios. Em, Esto de que se cree un beneficio para la persona empujada es una de las cuestiones problemáticas que iremos desgranando poco a poco a lo largo de la presentación. Lo cierto es que estos nudges ya están siendo usadas en el ámbito de la salud y podemos poner, pues voy a poner simplemente tres ejemplos, irán saliendo más a lo largo de esta pequeña charla, ¿no? Pero bueno, el primero se lo debemos a los empleados de Google que pues estaban tomando muchas bebidas hipercalóricas, productos con muchos azúcares. Y entonces, digamos que para cambiar un poco esos comportamientos en sus empleados, se les ocurrió cambiar las máquinas dispensadoras, pero simplemente en la distribución de sus productos pusieron las botellas de agua a golpe de vista y los otros productos en la parte superior e inferior. Y con ello se consiguió que un 47%, que se consume un 47% más de botellas de agua que de otro tipo de productos, lo cual pues muestra la efectividad de estos nudges. Otro ejemplo muy habitual es el de las escaleras interactivas. Se trata de escaleras que están pues al lado de ascensores o de escaleras eléctricas que cuando pisas los peldaños encienden luces o quizás suenan como una tecla de piano. Digamos que este efecto lúdico consigue que las personas pues prefieran subir por ellas que hacer uso del ascensor, ¿no? Otro ejemplo es el de la estrategia que se utiliza para la producción y el diseño de los blisters de ciertos medicamentos. Por ejemplo, esas pastillas inocuas que vienen en algunos tratamientos anticonceptivos que solo tienen la función de intentar que no se pierda el hábito entre ciclo y ciclo, ¿no? Bueno, pues eh, como decía, estos nudges ya los vemos, ¿no? En nuestra vida cotidiana y algunos tienen una implicación directa en la salud de las personas, ¿no?
Bueno, pues hablemos de lo que es el paternalismo libertario, ¿no? Algo que suena a oxímoron, ¿no? Porque en el fondo estamos juntando paternalismo con libertad y eso cómo se come, ¿no? Bueno, pues Kassenstein tiene un artículo que se llama así, ¿no? Esto no es un oxímoron, ¿no? Un oxímoron. Em, eh, digamos que se considera que es legítimo influir en las decisiones de las personas siempre que se incremente su bienestar y siempre que no se limite su libertad de elección. Y para ello ponen tres condiciones. Primero, que no se prohíba ninguna opción. Por ejemplo, en el caso de las máquinas expendedoras de Google, pues tenemos botellas de agua. La gente tiende a ver las botellas de agua y a pedírselas, pero el que quiera tomarse otro producto, sus zumos de frutas o una Coca-Cola, pues no se le prohíbe, puede seguir tomando lo que quiera, ¿no? El segundo punto es que el recurso a los incentivos económicos no pueda ser tal que socave la libertad. Por ejemplo, no habría ningún problema y le podríamos considerar un nudge en dar un pin, una camiseta, incluso una hamburguesa. Más adelante pondré un ejemplo en el que vamos a ver eso, ¿no? A alguien para que tome una decisión en una determinada dirección, pero imaginemos ya dar un cheque por 100 euros. Bueno, pues eso ya se le podría llamar un incentivo, pero ya no un nudge, porque quizá habría personas que aceptarían ese dinero o esa cantidad de dinero, incluso cuando no querrían realmente tomar esa decisión, ¿no? Y simplemente por una cuestión económica, quizás se ven presionados a tomar esa decisión, ¿no? Y por último, que de igual modo que una alternativa hacia la que se empuje resulte fácil, accesible y barata, pues que sus alternativas, en el caso de querer evitarlas, también deberían serlo. Es decir, por ejemplo, es un notch cuando las escaleras interactivas están al lado de un ascensor o de escaleras eléctricas, pero si el ascensor más próximo está a 800 metros, y lo que resulta fácil es subir por esas escaleras interactivas, pues entonces ya deja de ser un nudge porque se podría alegar que no es fácil de evitar y que por tanto está coartando hasta cierto punto no se está tomando la elección con verdadera libertad, ¿no? Bueno, en todo caso, cuando los NATS satisfacen estos requisitos, pues se podría considerar que se está respetando la autonomía de las personas, algo que también pues ahora podremos poner un poco en duda. Les voy a contar cuatro técnicas, las más habituales. Todo esto es un panorama, pero a la hora de las preguntas y tal, puedo meterme más en profundidad en cada una de ellas. Pero la más común es la de incentivar o desanimar. En este caso, volvemos al ejemplo de la máquina expendedora de productos de Google, en el que se está incentivando a beber agua, ¿no? También podríamos pensar que queremos incentivar a la población a usar más la bicicleta de tal manera que se contamine menos, una cuestión buena para el medio ambiente y por tanto para la salud de las personas, pero a su vez que hagan más ejercicio, lo cual también es saludable. Bueno, pues entonces tengo que incentivar esa situación, pues primero poniendo carriles bici, quizá poniendo a disponibilidad de las personas bicicletas municipales que salgan a un bajo coste. Bueno, pues esa sería la manera de incentivar. Y cuando hablamos de desanimar, pues el ejemplo más común es el de tasar aquellos productos que no queremos que se consuman por ser nocivos para la salud, pues se les tasa con un impuesto, eso hace que sean más caros y que la población pues no quiera consumirlos. Otro ejemplo es el de las reglas por defecto, que, bueno, pues para entender esta técnica me gusta poner un ejemplo que no tiene que ver con la salud, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando uno cierra un archivo de Word o con esta misma presentación en PowerPoint, ¿no? Me va a salir un aviso de si quiero grabar el documento y va a estar resaltado la palabra sí, ¿no? Porque entendemos que las personas normalmente aquello que hacen quieren guardarlo, ¿no?
pero no te obliga a darle al sí. O sea, si tú le das al enter, se va a guardar, pero también le puedes dar al no y no se guarda nada, ¿no? Bueno, pues esa sería la regla por defecto, es que te aparezca el sí. Y el ejemplo en el ámbito sanitario, pues sería el de la donación de órganos. Algunas políticas de países en las que cuando una persona fallece, se considera que ya por defecto va a ser donante y que si no quiere donar tiene que expresarlo abiertamente, ¿no? Que no quiere ser donante. A esta técnica se le llama el opt-out. Y bueno, aquí puedo hacer un pequeño paréntesis para hablar de ese tema que quedó abierto sobre el beneficio a las personas, porque Thaler y Sustein opinan que la persona que ha sido empujada, cuando es consciente que ha sido empujada, primero, tendría que decir, qué bien que me han empujado en esta dirección porque es lo que hubiera querido hacer. Y segundo, eh, he recibido un beneficio gracias a ese empujón. Claro, aunque ellos mismos ponen este ejemplo de la técnica de opt-out en cuanto a donación de órganos en su libro, eh, habría que preguntarse qué beneficio recibe una persona que ya ha fallecido, ¿no? Habría quien podría decir que, bueno, que tiene que ver con que se ha respetado su autonomía. Bien, pero bueno, yo aquí ya empiezo a ver cuestiones problemáticas, ¿no? Que quizá en la hora de las preguntas y tal, pues me puedan ayudar a elaborarlo un poco mejor entre todos y todas. Seguro que llegamos a conclusiones interesantes, ¿no? Y luego, otras dos técnicas, la de enmarcado de información, que bueno, que tiene que ver con la forma de presentar la información, siempre va a influir en nuestra toma de decisiones. Se hizo un experimento hace unos años en el que se ofrecía un yogur que decía 99% libre de grasa y otro yogur en el que la etiqueta decía 1% grasa. Es exactamente la misma información, pero expresada de manera distinta. Bueno, pues las personas cogían el primer producto, y cuando se analizó por qué, era porque aparecía la palabra libre de grasa. Y entonces ya simplemente eso creaba, hay que recordar que estamos explotando sesgos cognitivos, ¿no? Entonces la gente tiende a ir por eso que le lleva su intuición. También lo que hay detrás es la aportación de Daniel Kahneman, ¿no? Estamos explotando el sistema uno, el pensamiento rápido, y no tanto el sistema 2, que es el sistema racional, ¿no? Entonces, la gente toma decisiones a veces por la información. Pondré un ejemplo sobre este enmarcado de información en la toma de decisiones en la relación clínica un poquito más adelante. Ahora me paso ya la última técnica, que es la de producción de cebos, en el que pues, consiste en influir acciones de manera inconsciente a través de la modificación del entorno, como puede ser, pues otra vez el ejemplo de las escaleras interactivas o el de los blisters de pastillas. Y pues hay algunos un poquito más polémicos como este, ¿no? Que en cierto, o sea, el de modificar pues las instalaciones de instituciones sanitarias, como pasa en Alemania con algunas residencias para ancianos, en el que se han puesto estas paradas de autobús que son falsas. Entonces, cuando hay alguna persona, algún residente que, digamos que se escapa, o se sale de las instalaciones, pues lo normal es que vayan a parar a estos sitios y se sienten a esperar. Y bueno, lo único que hacen es luego ir recogiendo a todos los residentes que se hayan. Es una manera de controlar y que no huyan los residentes. U otro ejemplo que se lo debemos a Rebecca Med, en el que nos dice que hay ciertos hospitales en el que, pues, por ejemplo, en plantas de personas con algún tipo de Alzheimer, de alguna enfermedad cognitiva, perdón, se suelen poner estas alfombras negras, entonces los pacientes creen que hay un agujero en el suelo, se ponen a las inmediaciones de escaleras o ascensores y eso evita que quieran pasar, lo cual
pues también les ayuda a tenerles más controlados y que no se escapen de las instalaciones. Como ven, ya empezamos con cuestiones éticas, ¿no? Quizá cuando vemos la modificación de un blister de medicamentos para que no se cometan errores, no lo vemos tan problemático, pero estos últimos ejemplos estoy convencido de que, ya hay algo que chirría y bueno, pues de eso va también esta charla, ¿no? Antes quiero tipificar los nudge en algunas categorías, ¿no? Tenemos nudge transparentes y nudge opacos. Para ejemplificar esto, pensemos en un buffet de estos libre, en el que podemos comer todo lo que queramos. Bueno, pues un nudge transparente en el que queremos que, primero, que la gente coma menos o con proporciones más adecuadas pensando en su salud, y otro también evitando el despilfarro de comida, ¿no? Entonces podríamos poner un letrero que dijera, oye, hay mucha gente con hambre en el mundo, come solo o coge solo lo que quieras comer, ¿no? Bueno, pues ese sería un notch transparente que pues funcionaría para algunas personas, ¿no? Pero quizá funcione más, perdón, el notch opaco, en el que lo que se hace es reducir el tamaño del plato de tal manera que la persona se tiene que poner por fuerza menos comida y, y por tanto, pues despilfarra menos. El hecho de que no seamos conscientes de ser empujados a veces tiene mayor efectividad. De hecho, en el caso de los platos, fíjense, simplemente con reducir un 2% el tamaño del plato, se ha probado que se consigue un 22% menos de despilfarro de comida. Entonces, a veces los nudges opacos son mucho más efectivos. Y otra clasificación, esta sí es una clasificación que hemos aportado en un artículo, que es el dividir los nudges en nudges clínicos, ya enfocados al ámbito sanitario, y nudges salubristas. Los primeros son aquellos que se dan dentro de la relación clínica. Por ejemplo, cuando haciendo uso del efecto marco, ¿no? Se presenta la información de un determinado tratamiento con la intención de que sea consentido por el paciente. Y en el caso del Noche Salubrista, pues sería promover acciones individuales que mejoren la salud de las personas y por extensión la salud comunitaria, ¿no? En ambos casos estamos hablando de interacciones no coercitivas, ¿no? La obligación, por ejemplo, de confinarte dentro de tu domicilio para evitar los contagios, por ejemplo, de COVID hace unos años, bueno, pues es salubrista, pero no es un nudge porque esté impidiendo tu libertad, ¿no? Lo mismo que pasaría, pues, por ejemplo, el dar un tratamiento forzoso a una persona, pues, que a lo mejor tuviera una ideación suicida y que se le retuviera de esa manera. Bueno, pues en ambos casos estaríamos restringiendo su libertad, con lo cual tampoco podríamos llamarle nudge, ¿no? En ambos ejemplos que acabo de poner, sí que estaría presente el papel del paternalismo, ¿no? Pero no estaría presente el de la libertad. Pues bien, ya podemos entrar a la parte de los aspectos éticos que implica esta arquitectura de decisiones, este paternalismo libertario. Y bueno, pues vamos a empezar con lo que sería la relación clínica, ¿no? Estos nudge clínicos. Em, digamos que en el ámbito de los nudges, la mayor parte de las críticas la han recibido estos nudges en el uso de la relación clínica. Pues la duda es saber cuándo se puede considerar que un paciente necesita realmente ese pequeño empujón, porque no es lo mismo un pequeño empujón en el consumo de antibióticos, ¿no? Para que una persona no cometa errores a la hora de tomarlos, en el que, bueno, se podría anticipar que aquella persona que ha accedido a tomárselos, pues quiere tomárselos bien, ¿no? Y no cometer errores. Pero, ¿qué pasa cuando no se conoce pues digamos, de manera profunda a un paciente
como para saber realmente qué es lo que quiere o qué es lo más beneficioso realmente para esa persona, ¿no? Bueno, pues hay muchos detractores, ¿no? El paternalismo libertario ha sido criticado por diversos autores, pues argumentando que detrás del nudging siempre hay pues una limitación de la autonomía del paciente porque puede ser engañoso, coercitivo, forzoso o simplemente porque está explotando los sesgos cognitivos automáticos y por tanto no está permitiendo una toma de decisiones racional, ¿no? En este sentido, se considera que el arte de estos nudges siempre va a estar reñido con la verdad, es decir, que la información que se da a los pacientes a través de esta práctica no tiene la finalidad de garantizar un proceso de consentimiento informado, fidedigno, real, auténtico, ¿no? Sino de persuadir e incluso engañar o manipular al paciente en una dirección u otra. Em, Este es un ejemplo que les decía, ¿no? Del efecto Marco. Imaginemos que una doctora te propone una intervención que tiene un 98% de tasa de éxito o de tasa de supervivencia. ¿La aceptarías? Bueno, pues si nos lo cuentan así, es muy probable que digamos, oye, pues un 98% se ve que tengo muchas posibilidades, pues venga, lo hago, ¿no? Ahora imaginemos que te lo presenta al revés, que te dice que la intervención tiene un 2% de tasa de fracaso o de mortalidad. Pues quizá si nos lo enfocaran de esa manera, no lo pensamos 2 veces, ¿no? Es exactamente la misma información, no hay absolutamente ninguna diferencia, pero parece que en el segundo caso, pues eso, ¿no? Quizá tendríamos más dudas que, que cuando nos expone la información. Como decía, esto de explotar los sesgos cognitivos finalmente pasaría como lo del yogur, terminaríamos tomando una decisión, pero más por una cuestión irracional que realmente por una meditación y un sopesar todas las consecuencias. Otro ejemplo que propone Simkulet, que es uno de sus principales detractores, es pensar que un médico te menciona aquel tratamiento que considera que es mejor para ti y te lo comenta lo primero. Y a partir de eso, te comenta con excesivo detalle distintos tratamientos que también son posibles. Esto genera una saturación en el paciente, quien por sentirse agobiado de tanta información, opta por escoger el primer tratamiento, pues es el que se le ha quedado en la cabeza, ¿no? Bueno, pues ahí estaríamos frente a una situación en la que parece que no se está apelando a la racionalidad del sujeto, sino a esta explotación de sus sesgos cognitivos, ¿no? Por eso hay quien opina que el nudge clínico siempre está involucrado en una actividad que intenta trastocar la decisión autónoma de los pacientes y que la reemplaza con una elección que, vista desde la perspectiva de los profesionales de la salud, puede ser la mejor para el paciente. Decimos que trastoca la decisión porque un nudge no acude a esa deliberación racional del paciente, sino que explota estos sesgos cognitivos que tenemos las personas, ¿no? Y luego también hay otra cuestión, ¿no? Una persona puede resistir fácilmente un pequeño empujón, por ejemplo, de un comercial cuando estás visitando un concesionario local de automóviles, pero quizá no es tan fácil evitar ese notch, ¿no? Que cuando esa persona está hospitalizada. Y recuerden que una de las condiciones del paternalismo libertario es que también podemos rechazar fácilmente ese notch, o debería de ser fácilmente rechazable. Y claro, estamos hablando de que un paciente normalmente está en una situación de vulnerabilidad, de fragilidad, y eso pues puede ya de por sí trastocar su capacidad de toma de decisiones. Y luego, por último, que el profesional de la salud puede decirse a sí mismo, a sí misma, ¿no? Que él o ella está haciendo esto para promover el bienestar del paciente, pero muchas veces este bienestar está siendo definido justamente
por el profesional de la salud y no por el paciente, ¿no? Entonces, bueno, aquí entramos en esa polémica ya conocida sobre la autonomía de los pacientes y que, bueno, aquí no me voy a entretener mucho, creo que puede generar comentarios más adelante hasta qué punto es legítimo ya de por sí persuadir a un paciente en una determinada dirección y qué diferencia habría eso, esa persuasión ya de por sí y un nudge, ¿no? Y si es legítimo o es aceptable desde una perspectiva ética. Bueno, en todo caso, digamos que después de tanta polémica que hay sobre los nudge clínicos, pues había que pensar si habría un área en el ámbito de la salud en la que los nudge sean completamente aceptables. Y bueno, digamos que en el ámbito de la salud pública, en el que la autonomía no es el valor que prevalece, sino que es el bienestar de la comunidad, bueno, pues parecía que quizá en ese ámbito pues tendría más aceptabilidad ética la opción el uso o la implementación de estos NUTS, ¿no? Entonces, para hablar un poco de ello, pues me detengo en esta escalera de la intervención que es una propuesta que promueve el Consejo de Bioética de Nuffield en 2007 y que la verdad es que tiene una actualidad interesante. Se han hecho otra serie de escaleras a partir de ella, intentando em, pues tomar en cuenta también cuestiones de justicia social. Pero yo me voy a quedar con esta porque creo que incluso de cara a la pandemia nos ha venido de una manera muy útil, ¿no? Porque en el fondo se trata de una serie de escalones en las que un Estado puede o debe incluso intervenir con el objetivo con la intención, perdón, de cubrir determinados objetivos de salud pública, ¿no? Del bienestar de salud de una determinada comunidad, ¿no? Entonces, los primeros escalones son menos restrictivos o son incluso en absoluto restrictivos y conforme se va subiendo, pues esa restricción se va haciendo cada vez más fuerte al llegar incluso a completamente eliminar la elección de las personas, ¿no? Entonces, bueno, pues lo cuento rápidamente que sí que tengo todavía un poco de tiempo. El escalón, el primero es el escalón cero. Ahí digamos que no se hace nada, simplemente se monitoriza, perdón, una situación específica, pues una situación epidemiológica pues para observar hacia dónde va. El primer escalón, pues es ofrecer información. En este caso serían pues todas las campañas de educación para la salud, por ejemplo, la educación bucodental que se da en un instituto, en un colegio. Bueno, pues ese sería este escalón uno. Simplemente se está dando información, aquí no se obliga a nadie a hacer nada, solamente se les da la información de por qué es útil una determinada actitud sanitaria, ¿no? En el segundo escalón se ofrecen opciones para las personas. Aquí es donde entraría, por ejemplo, si queremos que las personas utilicen la bicicleta, pues hay que poner carriles bici, porque si no hay carriles bici, pues no les vamos a dar las opciones para que puedan hacer algo, ¿no? O, por ejemplo, pues las bicicletas municipales, ¿no? Eso sería otro ejemplo. En el escalón número 3 son guiar las decisiones a través de estas políticas por defecto. Aquí hay un ejemplo que se hizo en algunos comedores en Estados Unidos, comedores de colegios, de institutos públicos, en los que el plato principal se ofrecía por defecto siempre con alguna opción de ensalada, verduras. Y en el caso de que el estudiante o la estudiante quisiera escoger las patatas fritas,
pues se le daba, pero tenía que decirlo, tenía que pedirlo. Si no decía nada, se le ponía con ensalada o con verduras, ¿no? Entonces eso era la acción por defecto. Y bueno, mucha gente se quedaba con la acción por defecto. Luego en el escalón 5 es empezar a guiar decisiones a través de incentivos, ¿no? Aquí podríamos el ejemplo de pues ofrecer algo, como voy a contar más adelante, que es por ejemplo, en las campañas de vacunación en Estados Unidos se ofreció de todo, entre otras cosas, hamburguesas gratis, ¿no? Bueno, pues todo para que la gente se vacunara. Luego, guiar las decisiones, pero a través de incentivar a las personas. O sea, no incentivarlas en una dirección, ¿no? Pues como lo que decía de tasar los productos nocivos para la salud con impuestos para que eso sean más caros y la gente no quiera consumirlos. Y luego ya entramos en restringir opciones, que la pandemia nos ha dado muy buenos ejemplos. Por ejemplo, em, si no estabas vacunado, no podías viajar en avión o si no estabas vacunado, no podías entrar a ciertos espectáculos o si no llevabas mascarilla, ¿no? Entonces, no te obligan a vacunarte, no te obligan a ponerte la mascarilla, pero ya te restringen ciertos espacios públicos por el hecho de no hacerlo. Y por último, eliminar por completo las decisiones, que en este caso pues sería como cuando el confinamiento más acuciante, en el que no podíamos salir de la casa y nadie podía, no, o sea, tenías esa restricción de tu libertad por completo, ¿no? La idea, como digo, es, tenemos un objetivo de salud pública, mientras podamos cubrirlo con los escalones inferiores, genial, pero cuando sea necesario cubrir el objetivo y no consigamos los resultados esperados en ese escalón, pues es empezar a subir. Los notch estarían entre el escalón cero, bueno, no, el escalón cero no, perdón, porque el escalón cero es no hacer nada, el escalón uno y el escalón eh, 6, ¿vale? O sea, ahí es donde se mueve, ese es el terreno de los notch. En el escalón, perdón, en el escalón uno y el escalón 5. El 6 y el 7 serían ya cuestiones de restricción y por tanto ahí ya tampoco estarían presentes los Natch. Esta es la campaña que dio Bill de Blasio, que es el alcalde de Nueva York. Hizo un convenio con la cadena de hamburguesas Shake Shack, una famosa cadena en Nueva York. Y digamos que para todas las personas que se vacunaran se les daba un voucher que te daba pues la opción a una hamburguesa y unas patatas fritas gratis y bueno, pues era lo primero que hizo para incentivar. Una medida diferente, por ejemplo, a la que vimos con Macron, ¿no? Que nos lanzó este Twitter, ¿no? Esta vez usted se queda en casa, no nosotros. No tengo que sacrificar mi vida por los que no se vacunan. No podrán ir a cafés, cines, trenes, aviones. El personal médico que no esté vacunado no podrá trabajar y por tanto no recibirá su salario durante ese tiempo, ¿no? Bueno, pues estoy ejemplificando pues el empleo de Natch y el empleo de una medida en salud pública restrictiva. Parece legítimo que lo primero que intentemos hacer sea el empleo de los Natch en salud pública, porque como digo, la autonomía en estos casos no es el valor primordial, con lo cual, pues, si conseguimos nuestros objetivos con el empleo de los nudge, pues lo dejamos allí. Y en el caso de que no se cumplan, y como digo, en este caso el paternalismo mm, es necesario en algunas cuestiones epidemiológicas y por tanto, pues a lo mejor tenemos que ir a esos escalones más restrictivos. El mismo Bill de Blasio, esto lo hizo en mayo, esta campaña, pero en noviembre, dado que muchos de sus funcionarios, policías, bomberos, enfermeras, médicos, no querían vacunarse, primero intentó incentivar algo que no sería un notch, dando cheques de 100 y $300 a aquellos que se vacunaran. Y cuando ni siquiera eso funcionó, pues empezó a poner restricciones como al estilo de Macron, ¿no? Este es un ejemplo que vimos muy recientemente, ¿no? Con lo de la Dana, hace tiempo, hace un mes o algo así en Madrid. Recibimos en el teléfono móvil, yo de hecho no sabía que el teléfono móvil podía
tenía esta función, ¿no? Que era que de repente empezó a sonar y no dejaba de sonar hasta que no le dabas tú a la pantalla y te salía este anuncio en el que te avisaban que iba a llover mucho, te recomendaban que te quedaras en casa, que no salieras si no era estrictamente necesario. Y la verdad es que funcionó. A mí, yo me acuerdo que estaba cenando en casa, estaba comiendo en casa de mi suegra y le dije a mi mujer, mira, vamos a comer rápido y nos vamos porque esto no sabemos cómo se va a poner. Y aunque al final la lluvia no fue tan fuerte como se esperaba, eh, esto pudo haber prevenido pues, incidentes, ¿no? Incidentes de desastres, ¿no? Entonces, bueno, pues por ejemplo, ya sé que se emplea en países como México con la alarma sísmica. Bueno, pues todo esto le podemos llamar nudges, ¿no? Porque en el fondo no te están obligando a irte a casa, no te están obligando a quedarte en casa, pero te lo están recomendando y te lo ponen de tal manera que te dan ganas de quedarte en casa, ¿no? Bueno, ya para terminar, unas cuantas conclusiones. Eh, los nudge clínicos reciben críticas con relación a la autonomía de los pacientes. Vemos que estamos siempre eh, moviéndonos en la idea de hacer algo en beneficio de los pacientes, pero tomando la decisión desde una perspectiva muy paternalista y que, bueno, pues pueden atentar, por tanto, a esa autonomía. Los nudge salubristas no les pasa esto, pues en la salud pública, como he dicho, se prima el beneficio colectivo al beneficio individual. También es verdad que ya en salud pública, de por sí, el Estado asume grados de intervención en las decisiones de su población. O sea, ya de por sí en salud pública las acciones son paternalistas y por tanto la escalera de intervención nos sirve como un buen instrumento para evaluar ese grado de intervención que debe tener un Estado en función de sus objetivos de salud pública, intentando quedarse los peldaños más bajos para no restringir las libertades de sus individuos, pero cuando es necesario, pues ir ascendiendo. Y finalmente, bueno, no, dos más, los nudges se mueven entre los peldaños 1 y 5 de esta escala de intervención y por tanto parece aceptable el emplear este tipo de nudge en aspectos de salud pública, estos nudge salubristas, incluso recomendable antes de ascender a cuestiones más restrictivas y por tanto que coarten más la libertad de las personas. Pero si podemos hacer uso de estos nudges para promover actitudes saludables, pues creo que deberíamos de hacerlo. Tengo también aquí una bibliografía. El primer artículo es el que publicamos, pues no tan recientemente ya, el año pasado. Y bueno, una bibliografía complementaria que, por supuesto, les puedo hacer llegar cuando quieran. Y pues nada, a partir de ahora, pues creo que podemos generar un poquito de preguntas, debate. Hay muchas cosas que se pueden decir, más ejemplos, pero tampoco quería alargarme mucho. Pues un millón de gracias, Ramón. Yo creo que ha estado sumamente interesante, así que seguro que ahora podemos también efectivamente dialogar.